Hola amigos de toda Latinoamérica, hola amigos de Perú, muitíssimas gracias por estar acá outra vez junto com COB. Para nós outros é enorme prazer estar acá com vocês outra vez neste evento de AVEN, neste congresso de APA, desta vez virtual, pero um congresso que é muito importante para todo o Peru, é muito importante para toda Latinoamérica, então é gosto para COB estar acá em AVEN como patrocinador, como sempre. Y doy las bienvenidas a todos ustedes. Hoy vamos a tener entonces la charla acá de COB con ingeniero Wilfrido Bacher, que vai falar sobre otimizar a produtividade com o melhor acondicionamento das reprodutoras. Estamos acá também com o engenheiro Rodolfo Solano, que é nosso gerente para Peru e Bolívia. Dou as bem-vindas a Solano e Bacher e desejo que tenham um evento muito bom para todos, ok? Feliz día y paso la palabra a ingeniero Rodolfo. Gracias, Casiano. La verdad, como dices, es un honor y un gusto, un placer estar aquí con todos los amigos de Perú y Latinoamérica. Y para mí, en especial, un honor y también un placer de presentar hoy día al ingeniero Wilfrido Bacher, un amigo de mucho tiempo. El ingeniero Bacher es educado en Holanda y es graduado como ingeniero agrónomo y zootecnista en la Escuela Superior de Agricultura Tropical y especialización en zootecnia. Del 79 a 1991, él fue el gerente técnico de América Latina para Eurogrid, en progenitoras reproductoras pollos y en ponedoras de postura. Del 1991 al 2000 fue gerente técnico para América Latina de Avian Farm, en progenitoras reproductoras y pollos de engorde. Del 2000 al 2002 fue responsable de la división de Avian en COB para el mundo. Y es desde abril del 2005, es nuestro gerente, nuestro especialista en el equipo técnico del soporte mundial de COB, que está a cargo del soporte técnico para bisabuelos, abuelos y reproductoras en América Latina, Europa, el Medio Oriente y Australia. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Wilfrido Bacher. Muchas gracias, Rodolfo, Casiano, y muy buenos días a todos en Perú. Hoy día vamos a discutir el título Optimizar productividad con mejor condicionamiento de reproductoras, tanto en hembras como machos. No vamos a hablar mucho de manejos típicos como mejorar, por ejemplo, la uniformidad, pero vamos a hablar sobre algunos aspectos en la nutrición que yo espero pueden ser de utilidad. Todo el mundo sabe de que reproductores de calidad vienen de una recría excelente. ¿Ya? O sea, lo que hacemos en la recría cosechamos en la producción y entonces queremos dar toda la atención ya en la fase de recría, especialmente en la fase inicial. ¿Y qué está pasando? La reproductora de hoy, hemos visto, ya no soporta fuerte reducción de alimento después el pico de postura. La reducción hoy en día es entre 3 a 3%, 7% y no más de 10 a 15%. Y hemos visto de que en el pasado, cuando tuvimos sobrepeso o gallinas pesadas en producción, había bastante grasa abdominal. Hoy en día es más una pechuga grande con depósitos de grasa reducidos. El balance energético también es muy eficiente para mantener en las hembras en particular con un buen emplume. O sea, si las hembras pierden el emplume en la segunda parte de la producción, vamos a afectar la fertilidad porque no se dejan pisar tanto, ¿ya? Y especialmente en el invierno las hembras pierden bastante energía al medio ambiente cuando deberían utilizar los kilocalorías para mantener la persistencia de producción. ¿Cómo mejorar la parte física de las aves en el periodo de 0 a 6 semanas? Queremos primero estimular las células de adipocitos o células de grasa antes de las 6 semanas de edad. La retención, sabemos, es muy eficiente en las primeras 6 semanas de vida. Vemos esto muy bien en los pollos de engorde. Y queremos realmente aprovechar este periodo. El primer cambio de plumas es completado con 6 semanas, no con 4, cuando normalmente hacemos el cambio
de alimento inicial para el alimento crecimiento con una buena reducción en proteína y aminoácidos. Suficiente proteína dará un beneficio en la retención de plumas durante toda la vida. Y este es suficiente proteína en la fase inicial. Reducción en defectos esqueléticos con suficiente proteína, especialmente en los machos. Y eso vamos a demostrar con algunas experiencias que tuvimos a nivel de campo. Y eso tiene efectos positivos en fertilidad y en nacimiento. Mayor áreas de atención simplemente para cubrir esos puntos esenciales que en la primera semana queremos maximizar el peso corporal, uniformidad y reducir la mortalidad. Ustedes han visto probablemente algunas presentaciones para dar mayor atención en la primera semana. Asegurar un buen desarrollo semanalmente hasta 4 semanas. Rodolfo ha mencionado varias veces en presentaciones de que queremos realmente de las primera, segunda, tercera, cuarta semana, hembra y machos en el peso y no solamente llegar a las 4 semanas ya al peso estándar. Uniformidad en hembras arriba de 80 y en machos arriba de 85 en levante. Intensidad de luz uniforme en el galpón de un lux ya en recría por 8 horas. Y esto nos ha dado los mejores pics y persistencias de producción. Seguir las guías de formulación de alimentos de la línea. Ese es un punto que vamos a tocar hoy bastante porque es súper importante. Sabemos hoy en día de que existe entre la competencia y los productos de COP diferencias en ciertos periodos en recría y tal vez también en producción, cómo alimentar a las aves. Suficiente estímulo de peso corporal con alimento 16 a 20 semanas cuando queremos preparar ya machos y hembras y para tener la condición adecuada con 20 semanas para que uno pueda definir el inicio del programa de luz a los 147, 150 o 154 días de edad. Aumentos de alimento de 20 semanas hasta 5%. Con mucha cautela de 2 a 3 gramos, pueden ser de 4 gramos según la fórmula de alimento, pero en general bien controlado para evitar problemas fisiológicos más tarde. 40% de alimento, aumento de alimento del inicio de producción hasta el pic, hacemos más o menos hasta 40% de postura día y los otros 60% de los aumentos de alimento de 40% a 80% de producción día. Entre 465 a 470 kilocalorías en pic de producción, cuando especialmente los pics son arriba de 88 y según la época del año, verano o invierno. Y la introducción de alimento fase 2 con 35 semanas de edad. Las necesidades proteicas son más altas en las primeras 6 semanas. ¿Okay? O sea, en COP recomendamos un alimento inicial de 18-19% de proteína con 0.93-0.95 de lisina disponible con el patrón de aminoácidos ideal a base de nivel de lisina como recomendado por la nutrición de COP. Alimentar iniciador hasta 5 semanas en hembras, mejor 6 semanas. Si en machos vamos a usar el iniciador hasta 6 semanas, también logísticamente es más fácil también en hembras continuar hasta 6 semanas. Cumplir con la curva de peso estándar, ajustando la cantidad de alimento. ¿Okay? Esto dará beneficios como un desarrollo óptimo del esqueleto, mejor porcentaje y uniformidad de pechuga con 6 semanas de edad, hembra machos, que nos va a ayudar más tarde, asegurar mejor emplume por vida del lote, ya mencionado, consiguió mejor uniformidad en peso corporal inicial y final en recría. Hemos visto en machos 5% de diferencia en uniformidad comparando alimento inicial hasta 4 o hasta 6 semanas, a favor de 6 semanas, y mejor eficiencia productiva en general en ambos sexos. Okay.
Aquí en machos, lo que tenemos en nuestro suplemento cuando damos alimento inicial hasta 4 semanas de edad, o sea, con 4 o 5 semanas hacemos el cambio de alimento inicial a alimento crecimiento. Vamos a seguir aumentando en kilocalorías, pero tenemos una reducción fuerte en proteína de 9.9 gramos de proteína por día a 8.3 y también en los aminoácidos, y aquí expresamos esto a nivel de leucina disponible. Aumentamos normalmente bastante más el alimento en el cambio de 4 a 5 semanas, aquí de 7 gramos, ¿okay? Para compensar ya la reducción en el nivel de energía y también en proteína, aminoácidos en el alimento de crecimiento. Si vamos a continuar con alimento inicial hasta 6 semanas, ¿ya? Tenemos de 6 a las 7 también seguimos el aumento en la energía, pero vamos a reducir un poco la cantidad de alimento con 5 o 6 semanas porque estamos ahora siguiendo con el alimento inicial que da más crecimiento a las hembras y los machos. Y aquí hablamos de los machos. Pero después del cambio de 6 a 7, damos nuevamente un mayor aumento ya para reducir estrés y seguir aumentando en energía ya la alimentación de los machos. Si yo hago una tabla resumiendo lo que pasa si usamos inicial más 2 semanas de crecimiento de 0 a 6 semanas y comparo eso con alimento inicial hasta 6 semanas, tengo una pequeña reducción en la cantidad de alimento hasta 6 semanas porque en las semanas 5 y 6 reducimos más el alimento. En energía es bastante similar, damos un poquito más de proteína de 9%, que es bastante, ¿okay? Y en leucina disponible un 15%. ¿Okay? Y yo quiero hacer la observación, el consumo puede ser menor con alimento inicial hasta 6 semanas, dando en las semanas 5 y 6 un poco menos de aumento para mantener el peso ya cerca de la tabla. Hemos visto que fueron los efectos positivos. Aquí tenemos 3 situaciones. Tenemos alimento inicial hasta 3 semanas en 14 galpones, hasta 4 semanas, que es nuestra norma, en 28 galpones, y hasta 6 semanas en 16 galpones. Aquí tenemos el porcentaje de escoliosis y yo estoy incluyendo aquí dedos torcidos porque con frecuencia uno u otro cliente a nivel mundial reclama de que hay dedos torcidos, especialmente los dedos centrales torcidos, y de que hay problemas de escoliosis después de las 8 semanas de edad. Y aquí ustedes pueden observar de que si usamos hasta 3 semanas solamente alimento inicial y después cambiamos a crecimiento, tenemos 31% de defectos ¿ya? A las 8 semanas, 48% a las 16 y 50 a las 20. Pero es principalmente hasta 8 semanas donde realmente dañamos ¿ya? El crecimiento, el desarrollo físico de los machos. Con 4 semanas esto se reduce por la mitad, pero si vamos a 6 semanas, tengo menos de 1% ¿ya? Defectos a base de escoliosis. Y con 16 esto aumenta 1.8, 5 y 1.8 a las 20 semanas. O sea, niveles muy bajos. En el emplume, si graduamos el emplume entre 1 a 4, 4 siendo el mejor emplume, es bien evidente de que alimentando inicial hasta 6 semanas da un score 4, o sea, el mejor score posible, contra 1.9 comparando con solamente inicial hasta 3 semanas. O sea, este es ya la mitad comparando ya con 6 semanas alimento inicial. O sea, el emplume en el macho también se favorece bastante, ya adelantando o dando un poquito más de proteína, aminoácidos, ya en la fase inicial. Y en la fertilidad, en el nacimiento, observamos de que el primer nacimiento normalmente a las 26 semanas da una diferencia de 11% a favor de usar alimento inicial hasta 6 semanas
un 10% en los primeros 3 semanas, 3 nacimientos, ¿ya? Y a las 31 semanas tenemos diferencia de 8%, ¿ya? A favor de dando en la fase inicial más proteína. Aquí tenemos estas tablas para las hembras. O sea, en las hembras tenemos la misma tendencia que en los machos. Ya explicamos esto bastante bien. ¿Ya? Lo más importante, ¿ya? Es que en la semana 4, 5 y 6 reducir el consumo, ¿ya? Para mantener la curva de peso, ¿ya? Lo más cerca del estándar. Y aquí el resumen para las hembras, que básicamente también tienen los mismos valores, 9% más de ingesta de proteína y 15% de aminoácidos. Entonces, puntos de reflexión, y esas son situaciones que observamos muchas veces en el campo. Peso corporal machos y hembras arriba de la guía con 4 semanas de edad, y lo que algunas empresas hacen es cambiar más temprano para alimento crecimiento para controlar el peso corporal. Eso no es recomendado porque vamos a afectar bastante, ¿ya? El desarrollo esquelético de las aves. Un otro punto que observamos en algunas empresas es que ellos van a introducir un preinicial por 1 semana y después usan un alimento inicial con menor densidad, o sea, con menor niveles de proteína, aminoácidos. ¿Ya? Eso tampoco es recomendado. O cambiar alimento inicial para una densidad menor de 0 a 4 semanas, ¿okay? Y eso también no recomendamos. Lo que recomendamos es simplemente reducir la cantidad de alimento para manteniendo alimento inicial según las recomendaciones de COP. Y siempre tomar en cuenta, ya, controlar consumo en la primera semana y evitar mucho desperdicio de alimento en la cama, porque las aves después con restricción van a buscar en la cama y van a recuperar parte de este alimento. Conceptos de desarrollo, eso es para hembras y la fisiología entre hembra y macho es muy similar. Básicamente dividimos esto en 4 áreas, o sea, de 1 a 6 semanas, la aceleración calculada en la cantidad de alimento y cómo queremos que las aves se desarrollan. Después, aceleración estable, o sea, entre 6 hasta normalmente 12, 14 semanas de edad. De 15 semanas hasta 20, una aceleración fuerte para preparar la hembra y también el macho para la madurez sexual, para un buen condicionamiento con 20 semanas, 22 semanas cuando estimulamos con luz, y de 20, 21 semanas al inicio de postura, ya una aceleración controlada en la cantidad de alimento para evitar una sobreestimulación que puede traer problemas fisiológicos. Este es un ensayo que hicimos hace 1 año y medio atrás en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, y tuvimos aquí 4 tratamientos. Yo voy a demostrar aquí solamente el tratamiento A y C. ¿Y qué hicimos en esos tratamientos? En el alimento crecimiento con 2,700 y prepostura con 2,800, dimos un menor nivel de aminoácidos, lisina disponible y los demás aminoácidos en relación a lisina de 0.49 a 0.51%. Y comparamos esto con nuestro estándar en nuestro manual de 0.60 a 0.63. Y por supuesto, dando un poco más de proteína, aminoácidos en alimento, esto resulta en casi $5 más costo por tonelada métrica de alimento de 5 a 25 semanas. En producción usamos la misma formulación, o sea, el mismo costo, y observamos de que en recría tuvimos 2.4% mayor costo de alimento, ¿okay? Debido a un alimento un poco más caro, pero en producción de 26 a 65 semanas, la cantidad de alimento fue un poco menor, resultando en totalidad de 1 a 65 semanas en una diferencia de 2 centavos de dólar
por hembra alojada, o sea, 0.1% de diferencia en costo por alimento, pero nos ha dado, con la fórmula de Cobb, un retorno enorme en los números de huevos incubables, 23 huevos incubables, o sea, un valor adicional, ¿ya? Utilizando 23 centavos de dólar, de $5.29 por hembra, y esto resulta también en una reducción de costo por huevo incubable de 13%. Entonces, el resumen, no vale la pena economizar en recría, en formulación de alimento, en hacer alimentos más baratos, ¿okay? Si después pagamos durísimo en la producción. La preparación de hembras y machos hacia 20-22 semanas es esencial para conseguir excelentes resultados. Eso es como yo estoy analizando los lotes Cobb, Fast to Slow en recría a nivel mundial. Yo coloco todo en una planilla que yo llamo planilla de análisis o planilla de resumen, donde yo puedo clasificar los lotes entre lotes con menor pico, 86, o lotes con promedio pico en esta empresa de 87 y los mejores lotes con 89. Y yo voy a analizar por qué tenemos estas diferencias. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, que aquí tenemos con 16 semanas ya una diferencia en peso. Tenemos un aumento de 56% de 16 a 20 semanas en el consumo de alimento, que resulta en un aumento de 44% de aumento de peso de 1.671 a 2.400. O sea, una hembra que con 16 semanas está menos 3%, con 20 semanas con más 2%, o sea, aquí ganamos 5% ya en un crecimiento adicional comparado con nuestro estándar, ya que ha ayudado al lote a llegar a un mayor pic de postura. Y aquí en producción ya se clasifican los lotes. Aquí tengo 14 lotes. El pic de postura varía entre 85, 85, 86 hasta 90%. Entonces se puede clasificar todos esos grupos según la recría y relacionar eso ya con ciertos aspectos en el manejo. En Cobb siempre usamos el índice de productividad, o sea, con 30 semanas o en pic de postura tomamos el promedio de producción, 87, y adicionamos la edad del lote, 87 más 30 de 117, y la idea es mantener esa persistencia ya durante la producción. También observamos o queremos analizar bien de 25 a 26 semanas la producción semanal. Aquí tengo 24, 25 en este cliente y aquí normalmente queremos multiplicar la producción en la primera semana con 10 para llegar a la segunda semana. Y esto se explica muy bien en esos 4 lotes, o sea, A, B, C y D. A las 24 semanas tengo 0.5, 1, 2 y 3%, o sea, yo quiero ver en la segunda semana de producción multiplicando con 10, 10.5 veces 10 es 5, de 1 a 10, de 2 a 20, de 3 a 30. No he visto todavía producciones de 4 a 40, ¿ya? 3 a 30 es normalmente uno de los mejores lotes que yo he visto en el campo. Pero de la segunda a la tercera semana, yo quiero duplicar como mínimo. Vamos a observar esta situación número D, o sea, aquí estoy en 30, yo quiero ir a 60. De 20, mínimo 40, aquí vamos a 50, de 10 a 45 y de 5 a 35. O sea, estas 3 semanas del inicio de producción ya me pueden dar ideas, tendencias que yo puedo utilizar para proyectar si el pico va a ser muy bien o por debajo. O sea, si yo tengo esta situación de yo voy de 3 a 30 y de 30 a 50%, no estoy duplicando
yo ya sé que no voy a alcanzar en toda probabilidad mi 88% de pic de postura. Yema doble usamos bastante en la fase inicial de producción para analizar si hemos estimulado bien el lote con luz y especialmente con alimento, y en COPSLOW, y en este caso un ejemplo con 87 de pic, ya de máximo 4% de huevo doble, ya con 28 semanas de edad, y normalmente cerca de 30 semanas ya queremos estar por los 2% o por debajo de 2%. Exceso de doble yema en la tercera, cuarta semana de producción significa sobreestimulación. Falta de doble yema, o sea, con 28 semanas, 1% de doble yema, puede indicar de que no estimulamos suficiente, y esto puede tal vez resultar en un pico de postura un poco más bajo. Peso de huevo y uniformidad también importante para tener calidad de producto en pollo de engorde. Y esto podemos hacer hoy en día muy fácilmente con clasificadores de huevos. Aquí tenemos un ejemplo de 1.6 millones de huevos en diferentes edades, y se puede observar de que a partir de las 29-30 semanas, nuestra uniformidad de todos los huevos producidos por día está por arriba de 88%. Eso también quiere decir de que los pollitos que nacen de estos huevos de un solo fuente deben tener una uniformidad por arriba de 80% ya a nivel de incubadora, y esperamos a nivel de campo al primer día de edad cuando llegan a las granjas, y en el campo ya el objetivo es siempre mantener la uniformidad lo más alto posible del primer día hasta 7 días. Siempre tenemos una reducción, pero tenemos que manejar cómo o en qué grado vamos a tener la pérdida en uniformidad. Este es el porcentaje de huevos arriba de 70 gramos. Queremos controlar nuestro peso de huevo, y aquí quiero explicar un poco de que cuando tenemos una curva de peso de huevo y llegamos a las 66 gramos en promedio de peso de huevo, tenemos 13% de los huevos arriba de 70. Y sabemos de que huevos arriba de 70 producen más calor, aumenta un poco más de la mortalidad final, o sea, estos huevos normalmente tienden a reducir el nacimiento. Entonces, a partir de 45 semanas, si voy a subir 67.1 gramos de peso de huevo, yo ya tengo 31% de mis huevos arriba de 70, ¿ya? Y cuando yo estoy llegando cerca de 70 gramos, sabemos de que la mitad de huevos están por debajo y la mitad están por arriba. O sea, con 69, 70 gramos de peso de huevo, tengo más de 50% de mis huevos arriba de 70 gramos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Muchas veces observamos en la fase final una reducción en el nacimiento, tal vez no en la fertilidad, pero sí en el nacimiento. O sea, el control en el peso de huevo es muy importante, ¿ya? Para mantener nacimiento o persistencia de nacimiento en la periodo final. Consideraciones para retirar de alimento después del pic. No reducir alimento cuando la producción cae más rápida de lo normal, ¿ok? Y más cuando se observa de que las hembras no están ganando peso. Cuando la caída de producción normal es 0.7, 0.8% por semana, si observamos 1.5% de reducción en la postura, ya toma directamente atención. Pesar hembras constantemente en producción porque necesitamos, y queremos que las hembras suban lentamente en su peso porque esto nos garante persistencia de producción. Cuando el peso corporal no sube más o peor cae, una solución puede ser alimentar directamente 5 gramos a más para darle más energía a la hembra y ver si recupera en productividad. De 24 a 25 semanas, la producción es abastecida por tejido proteico, pechuga.
y después de 45 soportado por la grasa. Por eso es importante de que las hembras siguen ganando peso y siguen también aumentando un cierto porcentaje de grasa abdominal, porque este es utilizado después de 45 semanas para la persistencia productiva. En caso de que la producción caiga más rápidamente después de 45, por falta de energía, por falta de alimento, porque estamos reduciendo muy rápido el alimento, porque estamos cambiando a una fase 2 que tiene, por ejemplo, menos energía, ¿ya? Alimentar a más después de 55 semanas no recupera productividad. O sea, tenemos que anticipar posibles reducciones en la productividad, ya dando suficiente energía para que la postura se mantenga. Entonces tenemos que tomar acción de inmediata. Aquí tenemos un ejemplo de persistencia de producción con más energía. Esta es una empresa que llega a un pico muy alto y con 43 semanas cambia a alimento fase 2. Y ustedes observan de que la persistencia de producción está cayendo y sin el cambio a la fase 2, con más energía, la postura probablemente sigue este rayo negra para abajo, o sea, llegando a 40% con 60 semanas de edad. Pero con el alimento fase 2 dieron 100 kilocalorías a más y básicamente la producción recuperó lo que perdí, ¿ya? Y seguía el estándar de la línea. Y aquí tenemos esos números usando el índice de producción, o sea, con 20 pic de postura, unos 118 de puntos, con 35 semanas perdió un punto, con 43 ya perdió 9 puntos, o sea, demasiado por falta de energía. Aumentamos en 100 kilocalorías de 2840 a 2940 y la hembra responde 2 semanas después, aumentando inclusive la producción un poco, llegando a 112 de índice de producción y terminando con 65 semanas con 115. O sea, es súper importante de que analizamos el cambio de fase 1 a fase 2. Esta fase 1 a fase 2 siempre tiene que ser como mínimo isocalórico. Fase 2 nunca puede tener una reducción en el nivel de energía, porque esto va a causar falta de persistencia en los lotes. Conclusiones. Inicia bien en la primera semana con alto peso corporal y uniformidad. Usar alimento inicial hasta 6 semanas de edad en hembras y machos cuando observar problemas de emplume, esqueléticos y falta de condicionamiento al final de la recría. Si ustedes tienen muy buenos números en producción, si el condicionamiento está bien, continúa con el programa que ustedes tienen en la granja. ¿Ya? Este es más para las empresas, ¿ya? Que tal vez observan ciertas fallas, ciertas deficiencias en recría. Mantener los pesos cerca del estándar hasta 16 semanas y después acelerar hasta 20 semanas. Con 20-21 semanas suficiente condición en hembras para definir el programa de luz y estimular a tiempo. Subir alimento controlado de 21 hasta 5% de producción diaria. Las hembras necesitan hoy en día más energía para mantener alta productividad, o sea, controlar la reducción de alimento entre 4% a 7% después del pico o aumentando en la fase 2 el nivel de energía, que puede ayudar en mantener la persistencia de producción, porque las hembras necesitan la energía para la persistencia, para permitir reducir o continuar la reducción de alimento para ahorrar y al mismo tiempo controlando el peso corporal y el peso de huevo, que ojalá resultará en mejor nacimiento. Muchas gracias. Excelente, Winfridos. Excelente charla. Muy interesante. Yo quiero pasar a irte haciendo las preguntas que han ido colocando en el chat los amigos de la MEDER. La primera es,
Aparte de las causas que puede ser por una deficiencia en riboflavina, ¿qué otras causas, qué otros factores pueden causar el dedo torcido en reproductoras a 16 semanas? Yo diría, analizando a nivel mundial en diferentes empresas, principalmente falta de desarrollo en las primeras 2 semanas en machos. Los machos crecen en general más que las hembras y necesitan en este periodo suficiente atención, suficiente cuidado en el área de recepción para alcanzar mínimo 150, 160 gramos a los 7 días y con muy buena uniformidad. Pero queremos también mantener los machos en el estándar de peso, o sea, 690, 700 gramos a las 4 semanas. Si tenemos fallas en la fase inicial, complicaciones, podemos recuperar parte de falta de desenvolvimiento en los primeros 6 semanas, simplemente adicionando el alimento inicial para la semana 5 y 6. Creo que Hay un concepto... Sí, disculpa. el slide fue muy evidente de que los defectos en machos son muy evidentes ya a los 8 semanas de edad. Correcto. ¿Ah? Hay un concepto que emitiste durante tu charla, que en las últimas semanas del levante no forzar en demasía con alimento, ¿no? A la reproductora, más bien si podías ahondar un poquito en ese tema, porque yo a veces en las visitas de campo veo que, y a veces les comento, ¿no? Que nosotros tratamos de que siempre todo tiene que ser armonioso en el levante de reproductoras y que a veces en las últimas semanas no debemos tratar de corregir lo que 6 meses atrás no hicimos. Entonces no sé si podrías ahondar un poquito el concepto ahí. Normalmente hablamos de que después de las 15 semanas estás en el camino sin retorno. ¿Okay? O sea, hasta 15 semanas realmente tenemos que hacer todo el manejo en machos y hembras, curva de peso, la uniformidad, porque después de 15 semanas básicamente el esqueleto ya está hecho. Sabemos de que con 12 semanas ya tenemos más de 92, 93% del tamaño de las aves. ¿Ya? O sea, hoy en día damos toda la atención, especialmente en grading, a los 7 días, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, porque ese es el periodo crítico que va a definir en gran parte cómo las aves se van a comportar en el inicio de producción. Excelente. Aquí hay una pregunta del doctor David Vargas, que es un amigo peruano que está trabajando en Bolivia. Te mando un saludo. Dice acá, te felicita por la charla, dice, ¿qué factores nos originan un mal emplume a las 22 semanas? Y por consecuencia, una pérdida de pluma muy acelerada a partir de 40 semanas. Teniendo en cuenta que los niveles que está utilizando son los niveles recomendados por COP, ¿tú piensas de que ese tema del mal emplume podía ayudarse con alimentar un poco más a la 5ª y 6ª semana con alimento de inicio? ¿Este es emplume en machos o hembras? No especifica, pero asumo que es en el macho en sí. En general, vamos a colocar eso como panorama en general, hembras y machos. Si al final de la recría, la hembra o el macho es transferido a producción con deficiencias en el emplumaje, es porque algo anda mal en recría. Normalmente es a nivel de proteína, aminoácidos. El alimento no está bien balanceado, o sea, tal vez hace la formulación en papel de cierto modo, pero manda también para analizar químicamente para estar seguro de que estamos teniendo los dos niveles. Lo que yo tengo observado últimamente es que muchas empresas están adicionando ingredientes alternativos en la fase de recría, o sea, subproductos
y no el alimento a base de maíz y soya. Y esos subproductos varían mucho en los niveles de energía y también en proteína y aminoácidos. Entonces, normalmente no se hace constantemente los análisis de esos subproductos y eso puede causar un alimento desbalanceado y un efecto directo sobre el emplume. Recuerda de que machos y hembras son genéticamente desarrollados para dar un excelente crecimiento, conformación de pechuga. Entonces, las aves no piensan directamente en el emplume como el punto primario. ¿Okay? Este es GPD y conformación de la pechuga. Entonces, el plumaje se queda atrás, o sea, lo que sobra se va para el emplume. Entonces, tenemos que asegurar de que esto realmente está ocurriendo ya en recría, de que tenemos suficiente proteína. Y ese es un aspecto que tal vez en relación a nuestra competencia es diferente. Nosotros damos un poco más de atención en la fase de crecimiento, por eso yo demostré ese slide de la Universidad de Carolina del Norte, donde dimos suficiente proteína y aminoácidos, lisina disponible, para realmente asegurar un mejor emplume y mejor condicionamiento de las hembras. La hembra COP da excelente conformación al pollo. ¿Okay? Entonces la hembra COP produce algunos huevos a menos, pero da un excelente pollo. Hembra a nivel de pollo da menos dimorfismo en el pollo, o sea, es todo un balance y hoy en día por eso los primeros 6 semanas, ¿okay? Tal vez es algo que tenemos que comenzar a considerar, ¿okay? Para asegurar de que el emplume que yo ya mencioné, el buen emplume en la fase inicial es un buen emplume para toda la vida. Excelente, sí, la digestibilidad es importantísima, ¿no? Hay veces, como tú dices, muchas veces en el papel lo vemos muy bien centrado, pero el ave nos dice otra cosa. Hay una pregunta aquí de Luis Alberto Sánchez. Él dice, ¿se puede incluir aceite de soya en la etapa de producción para mejorar la persistencia y postura? ¿Y cómo se podría manejar el tamaño de huevo pasado los 50 semanas? Primero, sí, se puede usar el aceite de soya en el alimento fase 2 para aumentar la energía y dar soporte a las aves para mantener la persistencia y al mismo tiempo seguir bajando el alimento. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo manejar el peso del huevo en producción? El peso del huevo, el peso del huevo es directamente relacionado al peso de la hembra. O sea, si la hembra sigue aumentando 5% para arriba de la tabla a 50 semanas, probablemente el peso del huevo va a quedar entre 4 a 5% también arriba de la tabla. ¿Okay? Entonces, queremos que las hembras sigan aumentando poco a poco el peso, pero no fuertemente. ¿Ya? O sea, para eso sirve el control en el consumo, pero tenemos que andar con este balance, ¿okay? Y por eso hemos bajado cada vez más la introducción de fase 2 de 40 semanas a 38 semanas a 35 semanas y relacionamos muchas veces la introducción a fase 2 con el peso de huevo en COP slow cuando llegamos, por ejemplo, a 62, 63 gramos. ¿Okay? Entonces, esto es normalmente a las 34 semanas de edad, más o menos. Entonces, una introducción de fase 2 con 100 kilocalorías a más, ¿okay? Y seguir bajando el alimento, nos controla muy bien el peso de la hembra. La grasa no pesa mucho, es pechuga que da peso a las hembras y a los machos, ¿okay?
O sea, esto controla el peso de la hembra, da energía para la persistencia y aumenta también la grasa abdominal que la hembra necesita para seguir con buena persistencia. Entonces, estos asuntos, adelantar fase 2, aumentar la energía, son excelentes para cubrir las dos cosas, persistencia y controlar el peso del huevo. Okay, acá hay una pregunta de Cindy Mesa. Pregunta, ¿la restricción en la recría de alimento en las categorías más pesadas tiene efecto en la producción? O sea, que se nos fue la gallina y comenzamos a restringirla fuerte, ¿no? Asumo la pregunta. Es esa, ¿no? Sí, tenemos 3 grupos de aves, livianas, medianas y pesadas. Las aves que mejor producen son las medianas. Si yo tengo la hembra pesada, vamos a decir, tiene 200 gramos de sobrepeso, ella va a necesitar 5 gramos más de alimento. Y tal vez esto ha sido uno de los puntos porque en los últimos años estamos observando de que estamos alimentando más en pic de postura, 465, 470, y en ciertos países, Argentina, Chile, con el frío de invierno hasta más, ¿ya? Porque también la hembra nos está escapando de peso. ¿Okay? 200 gramos son 5 gramos de alimento. O sea, las hembras pesadas en producción, si tienes en un galpón separado las medianas y las pequeñas, van a necesitar más alimento para mantener su producción. Rodolfo, no te escucho. Ya, perdón. Dice, David Vargas pregunta, ¿no? En el F2, alimento de producción, ¿sugiere usted ajustar el nivel de proteína para controlar el aumento del peso del huevo? El aumento de energía sí he notado que estabiliza la caída de producción. En el trabajo noto que desafiaron a 100 kilocalorías más. Si puedes ahondar un poquito en ese punto, okay. ¿no? Lo que hemos hecho, este fue un ensayo donde la empresa realmente se fue con fase 2, con menos proteína, menos aminoácidos, con un poco más de calcio, menos fósforo, pero con más energía. ¿Ok? Porque en esta empresa la producción siempre estaba cayendo bastante después de 35 semanas de edad. Ahora, en otros países donde la gente no cree mucho en eso, hemos dicho simplemente cambia a fase 2, menos proteína, menos aminoácidos, isocalórico, pero da 5 gramos más de alimento. Y tú observas lo mismo. 2 semanas después, las hembras mantienen más la producción, o sea, el índice de producción aumenta en varios puntos, simplemente porque las hembras están recibiendo más energía para mantener la persistencia. Pero hay un detalle. Estamos dando también más proteína, más aminoácidos, y eso va a también aumentar el peso de la hembra y va a aumentar el peso huevo. Entonces, lo más económico es cambiar a un fase 2 con menos proteína, menos aminoácidos que recomienda la tabla de COP, pero simplemente adicionar 50 o 100 kilocalorías de energía. Ok. Acá hay una pregunta de Ariana Romero y dice, fotoestimular al macho COP male entre 10 a 12 días antes que la hembra. Dice, ¿cuánto es el peso que se maneja para el macho para poder realizar esa actividad? ¿Cuál es el peso? Bueno, normalmente el macho COP tiene, yo creo que 2,980 de peso a las, vamos 21, más o menos. a las 21 semanas, ¿okay? O 2,80, 2,9, vamos a decir 2,9 a las 20 semanas. O sea, si damos un estímulo 10 días antes de las hembras normalmente estimulamos con 150 días, COP slow, menos 10 son 140, o sea, más o menos con 2,900 estamos estimulando al macho con luz.
Ok. Winfriedus, el tiempo ya nos ha ganado. Yo solamente me queda agradecer a los amigos de la MEBEA por la invitación, y lo dejo con el doctor Casiano y luego al ingeniero Baker para que se puedan despedir. Casiano. Felicitaciones, Baker. Realmente agradecemos ahí a los amigos de APA por invitar otra vez más. Felicitaciones por este evento AVEN, el primero congreso virtual ahí de APA con muchos éxitos. Entonces agradecemos, excelente charla, Baker. Te felicito también por la charla. Agradezco ahí a todos los amigos de Perú, los amigos de toda Sudamérica, Latinoamérica que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias y cuenten siempre con COB.